Buenos Muchas días. gracias por unirse el día de hoy. Gracias a todos por este interés. Hoy día Gabriela está de vacaciones, así que hoy día me toca acompañar en esta sesión. eh, y bueno, justo les anunciaba por el grupo de WhatsApp que nos acompaña Ricardo Llanos. Él es AI Engineer en Laureate. Hola Ricardo, no sé si quieres abrir tu micrófono para ver si te escuchamos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, Y ¿me escuchan? sí, te escuchamos perfecto. Eh, Así que la intención es un poco que Ricardo nos pueda compartir. Él viene trabajando, ya ahorita le vamos a dejar a Ricardo que se presente y queremos compartir lo que él viene explorando desde Laureate. Igualmente quería aprovechar para invitarlos si algunos de ustedes quiere compartir algún tema en los siguientes viernes, por favor se contactan con nosotros. A veces estamos, por ejemplo, siempre leyendo todo lo que se comparte en el chat y a partir de ahí invitamos a muchos de ustedes a que lo profundicemos en este espacio y o cualquier investigación o algún tema que estén presentando. Solemos ir armando la agenda a largo plazo y a veces algunas personas también se les complica y, y como siempre decimos acá desde la universidad, nosotros quisiéramos que todos ustedes sean los que compartan y ser nosotros los últimos en contarles, pero muchas veces también queremos aprovechar este espacio para también compartir las cosas maravillosas que venimos haciendo en este grupo de universidades, ¿no? Así que Ricardo, como Laureate y de cara a todo este grupo de universidades que lleva Laureate, nos va a contar un tema que a él le apasiona. Justo ayer me estaba comentando y le decía, ya, qué genial, hay que compartirlo en la comunidad. Así que bienvenido Ricardo, preséntate por favor y todos libres de hacer cualquier consulta para generar esta conversa interesante y aprovechar al máximo la presencia de Ricardo. Gracias Ricardo por aceptar esta invitación. Sí, gracias por invitarme. Realmente me interesa mucho conversar este tema y bueno, poderles contar mi experiencia. Yo soy AI Engineer, trabajo en la oficina central y bueno, también en mi tiempo libre experimento un poco con lo que es la IA generativa y también soy papá de un niño de 11 años. Entonces también he estado tratando de aplicar un poco lo que sé, digamos, de la IA generativa, a ver cómo le puede ayudar en el estudio, ¿no? Justo estudia inglés y alemán y no le gustan los idiomas, así que he usado la IA generativa a ver si con eso le da más interés y me está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, acá yo voy a compartirles mi pantalla. Tengo algunas herramientas que les quería enseñar que funcionan bastante bien en la parte educativa, ¿no? Denme un segundo que... Eh, yo he experimentado con varias IAs. Nosotros trabajamos con Claude, también con ChatGPT, con Gemini. A mí en lo personal, a título personal, me parece que la más completa, digamos, en la parte educativa, que brinda más tipos de herramientas, es Google Gemini, ¿no? Y justo yo lo he estado explorando, por ejemplo, eso también, como les comentaba con mi hijo, y he visto varias herramientas que sirven bastante, digamos, ¿no? En esa parte. Entonces, la primera es Notebook, no sé si la conocen, es una herramienta de Google que tiene tanta versión pagada como gratuita, y prácticamente es como una especie de chat personalizado en el cual nosotros podemos ingresar la información, ¿no? O sea, es como claro, como un chat donde, digamos, se puede ingresar documentos, se puede ingresar videos, links de páginas web, y en base a esa información podemos interactuar con ese chat, ¿no? O sea, podemos preguntarles.
podemos, digamos, hacer resúmenes, pero a mi parecer lo que es más interesante para todo este rubro educativo son todas estas funcionalidades que tiene, que son estas opciones, ¿no? Que puede hacerte, por ejemplo, un resumen de audio, puede hacerte un video. Por el momento el video solamente está en inglés, pero seguramente dentro de poco lo saca en español. Puede hacerte mapas mentales y reportes, ¿no? Y lo más interesante es que estos notebooks, por ejemplo, los puede crear cualquier persona. Por ejemplo, lo podría crear un profesor, lo puede compartir. El profesor puede poner, por ejemplo, sus límites. Por ejemplo, de repente solamente el profesor es el que le va a agregar nuevas fuentes y el alumno solamente podría interactuar, ¿no? Y acá hay un ejemplo de lo que son estos, digamos, notebooks compartidos, ¿no? Por ejemplo, este es uno que lo ha creado Google, que es sobre tendencias de salud, de felicidad, ¿no? Y en ese notebook, por ejemplo, ya tienen todo esto que han creado, ¿no? Tienen, por ejemplo, un video. Este video ha generado con IA, ¿no? En base a esta información. No sé si se escucha el audio. Sí, perfecto, se escucha perfecto. Sí, se Del escucha video perfecto. también, ¿no? Ah, ya. Sí, Sí. lo que compartes y lo que estás, pero el video no se está escuchando, ¿no? Estás corriendo el video, no, eso no se está escuchando. Ah, ya. Un segundito, entonces me falta marcar, Sí, compartir compartir examen. video. Audio, perdón. Sí. Incredible progress, but at the same time, there are these massive problems staring us in the face. Voy a adelantar un In this poquito. section 1, the persistent struggle, let's first dig into where things are still deep. All that red, those are areas significantly warmer access to things we often Pasando un poco rápido para que vean lo que genera. Te genera diapositivas, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, and make sense of it all. te genera el título de diapositiva, gráficos, no te generan videos en tiempo real, ¿no? Y te genera todo el audio. Entonces, básicamente es una presentación con diapositivas que se puede hacer en tiempo real de cualquier tema, ¿no? Se puede hacer de todo este contenido, por ejemplo, que se subió, o se podría hacer solamente de uno de los contenidos, ¿no? Y para eso, por ejemplo, le puedes poner un prompt y adecuar cómo quieres que sea el video, para qué público quieres sea orientado, ¿no? Le puedes dar un cierto alineamiento. También tenemos lo Exactly. que And es that complexity is, I think, what makes it audios, so important to look at. So we'll que tackle es this in como two parts. First, un podcast donde se pueden hablar dos personajes sobre el tema, ¿no? Y el tema puede ser cualquiera de lo que nosotros le pidamos. Y también tenemos, bueno, resúmenes, ¿no? Tenemos, le puedes decir, por ejemplo, que te haga un timeline si es un curso, por ejemplo, de historia. Bueno, los resúmenes clásicos. Y un tema que me parece interesante también es como un mapa mental. Entonces te crea un mapa mental y el alumno, la persona que explore el tema, puede ir explorando, por ejemplo, dentro de este mapa mental, cuál es el tema que quiere saber, ¿no? Y este mapa mental lo crea, digamos, en base a la información que ya se tiene almacenada. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber sobre la mortalidad infantil, hago clic acá nomás y me va a profundizar y me va a crear un resumen sobre ese tema, ¿no? Entonces, sí me parece una herramienta bastante útil para, digamos, lo que es aprender, profundizar sobre cualquier tema, ¿no? Y bueno, acá está en inglés, obviamente yo le puedo poner en el prompt que esto sea en español. Por ejemplo, ese es el que yo estaba creando ahorita. Le puedo decir, por ejemplo, le he puesto que me haga un resumen de todos estos documentos en español, ¿no? Y le puedo decir, por ejemplo, que me haga un mapa mental. Entonces, le subí información del sistema nervioso, ¿no? Entonces, está tomando de todas estas fuentes para hacer un mapa mental. Mientras yo lo creo bastante rápido. Entonces, por ejemplo, acá tengo estructura del cerebro. De repente, como alumno, quiero saber, a ver, quiero saber más del cerebelo. Y se va a basar en las fuentes que ha agregado, ¿no? O sea, solamente va a tomar esas fuentes, no va a tomar información de fuera. Entonces, si yo quiero, digamos, que incorporar más información a este notebook, tendría que ir agregando más PDFs. Y lo interesante también
no solamente me responde o me crea un resumen, sino acá yo puedo ver, digamos, la fuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sacó esto? Y acá está de esa fuente, por ejemplo, ¿no? Y me indica de dónde sacó. O este punto, por ejemplo, ¿no? Entonces acá voy viendo la fuente y así el alumno, por ejemplo, podría ver del resumen, verificar de cuál de las fuentes que se ha subido, ya sea libros, PDFs o lo que sea, videos, se ha sacado la información, ¿no? Fuera de los notebooks, también hay otra aplicación muy interesante que es son unas apps que te hace Google. Perdón, Ricardo, había una pregunta en el grupo, te lo leo para que no tengas que regresar. Pregunta Luis Enrique, ¿cuántas peticiones se puede realizar al día? Tengo entendido que la herramienta es gratuita hasta cierto límite, ¿no? Se refiere al notebook. Ya, sí. Bueno, eso sí, no lo tengo a la mano. Tendría que ver cuánto permite. Yo, en lo personal, tengo la versión, eh, digamos, pagada, ¿no? A título personal, porque justo lo uso con mi hijo. Y hasta ahorita él lo uso, yo también lo pruebo bastante y no tiene bastante, digamos, capacidad por día, ¿no? Pero sí tendría que ver, a ver cuál entonces el límite entre la versión pagada y la gratuita, ¿no? Bueno, otro tema interesante, por ejemplo, son las apps. Entonces, en Google Gemini, tú tienes una opción de Canvas y le puedes pedir que te cree una app. Por ejemplo, yo le he pedido con este prompt, que es muy sencillo, ¿no? Créame una aplicación para que los alumnos puedan aprender de la tabla periódica, ¿no? Es una aplicación muy interactiva e interesante. Me ha hecho una app totalmente funcional, Perdón, ¿no? Ricardo, Sí. perdona Ujú, que te interrumpa, es que ujú. justo parece que la pregunta inicial abrió otras curiosidades, Ah, justo ahí sí, por Daniel supuesto. tenía la manito arriba. Daniel, si le haces Sí, llegar tu pregunta antes de sí, que entre a buenos la otra días. herramienta, sí. Buenos días, Ricardo. Primero que nada, agradecerte a ti y a Silvana por la oportunidad de poder escucharte. Me dio mucha curiosidad saber respecto al uso que le dabas a Notebook LM. Yo lo he utilizado para hacer resúmenes, pero cuando hablaste de la herramienta para poder ayudar a tu hijo a aprender idiomas, me saltó una curiosidad, ¿no? Entonces quería que nos compartieras cómo lo utilizas para aprender idiomas y en el caso de la versión de paga, si amerita, digamos, pagar y qué ventajas te da, sobre todo enfocado en el aprendizaje de idiomas, esta versión de paga de Notebook LM. Muchas gracias por tu respuesta. No hay problema. En realidad, la que más uso o usa mi hijo para aprender idiomas es esta de acá. No tanto Notebook, sino esta segunda herramienta que estaba presentando, que lo que él hace, por ejemplo, le dan una lista de palabras para aprender y yo le enseñaba ahí cómo, digamos, interactuar con la herramienta y él mismo hace sus aplicaciones. Entonces, por ejemplo, le dice, estas son las palabras que tengo que aprender, ¿no? Entonces, hazme un juego interactivo para aprender esas palabras. Y le hace un juego con cartas, con quizzes, ¿no? Y él mismo depura su juego con prompts. Y en base a esos juegos es que va aprendiendo, ¿no? Entonces lo ha hecho, digamos, como más interactivo, más entretenido y a él le gusta aprender así, ¿no? Con, con quizzes. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, esta otra aplicación básicamente es un programa en HTML que dependiendo del prompt que le pongamos puede ser tan interactivo como lo queramos, ¿no? Por ejemplo, este es el de la tabla periódica. Y lo interesante de este programa que te hace en base a puros prompts es que tú puedes copiar este prompt, digo, este código, ¿no? Hospedarlo en una página web, de repente también en Blackboard, habría que probarlo. Y otra cosa es que si no, también se puede compartir directamente. Entonces simplemente le pongo acá compartir, ¿no? Me va a crear un link y ese link yo lo comparto y, por ejemplo, se lo envío a los estudiantes o lo subo de repente a Blackboard. Y cuando la persona, digamos, entre al link, básicamente le va a aparecer una página web con esta aplicación interactiva, ¿no? Como pueden Esta ver, esta aplicación aplicación, interactiva,
Ujú. Estás mostrando, no es Notebook LM. ¿Qué aplicación es? Es en HTML. Ah, ya, pero por Acá, ejemplo, si quisiéramos bajarla o descargarla, ¿cómo la podemos encontrar? ya, por ejemplo, cuando estoy acá en la conversación, en Google Pro, dentro de la conversación me va a crear este código, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy acá, archivos en la conversación, acá tengo el código de la tabla periódica y para compartirlo tengo dos opciones, ¿no? Una es código, copio simplemente el código y lo creo lo pego en un archivo HTML, o la que les decía la otra es compartir, ¿no? En el cual, por ejemplo, voy a compartir el link y este link va a estar hospedado, digamos, en mi conversación en Google, pero otro usuario lo puede ver como una aplicación web. Ah, ok, ok, eso lo haces en Gemini. Sí, el mismo Gemini. Ok, a partir de los prompts, tú le pides que te genere, en este caso, una tabla periódica, pero pueden ser juegos, y eso luego lo puedes visualizar en modo HTML o como enlace, ¿correcto? Claro, puede ser juegos. Y también un tema, digamos, interesante es que, digamos, la aplicación no solamente puede ser una aplicación estática, ¿no? O sea, esta es interactiva, pero es estática, me refiero. Ya tiene un cierto contenido, ¿no? Yo no puedo interactuar como si fuera un chatbot. Y acá tiene una opción que me dice, por ejemplo, añadir características de Gemini. Y, por ejemplo, con esas características podría agregarle, por ejemplo, un chatbot, ¿no? Acá debajo de la aplicación. Entonces, por ejemplo, que el usuario pueda preguntar, no sé, por ejemplo, cuáles son los compuestos químicos o con los compuestos que se pueden obtener en molibdeno, ¿no? Entonces, ahí se conectaría a Google Gemini y ya puede ir interactuando, ¿no? Esta parte sí, no estoy seguro, digamos, si lo comparto te va a gastar tokens, porque esto es, digamos, parte de la plataforma de pago, ¿no? O sea, acá se paga eh, digamos, un monto mensual. Entonces, me imagino que sí debe tener un cierto límite de uso, si no, yo publico esta aplicación de repente a 100.000 personas y todos la usan y no tendría sentido para Gemini, ¿no? Pero tiene esta funcionalidad, me imagino que tiene un límite. Y como les decía, eso es, digamos, en la parte de las aplicaciones. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, si no les paso a enseñar la siguiente herramienta, Sí, ¿no? de ahí quizás Ujú, un tip que ahí puse es que el Gemini, o sea, el LM Notebook, etcétera, ujú. tiene una versión gratuita pro, si lo haces con VPN de Estados Unidos. Y o sea, lo han liberado unos 17 meses para Estados Unidos y algunos otros países. Entonces, o sea, yo lo estoy utilizando, ¿no? Utilizo bastante. Y Ujú. y ahora, lógicamente, después que pase el tiempo, si continúan con servicios tan buenos, los voy a pagar, ¿no? Pero los puedes hacer de esa manera. Y si te piden a veces un correo americano, entonces, normalmente, no sé, muchos de ustedes de repente tiene cursos y hace cursos gratuitos en Estados Unidos que te dan de la institución te dan tu correo, pones el correo y te lo valida, ¿no? O sea, tú utilizas tu entorno Google, o sea, tu, este, tu cuenta Google, aunque yo me he creado una cuenta con el VPN en Estados Unidos, ¿no? Un Gmail, ¿no? Pero pero también, o sea, no es ilegal, ¿no? O sea, es parte de crearte una cuenta Google donde se te abre todo y cuando te piden la petición, si eres estudiante americano, como hoy en día hay millones de cursos, yo pienso que ustedes habrán hecho un montón de cursos en universidades distintas, hay varias universidades que te brindan un correo para acceder a las mismas actividades, ¿no? Le pones el correo y te valida el Gmail y tienes por 17, hasta septiembre, si no me equivoco, del próximo año, si no me equivoco, está abierto y toda la suite, ¿ah? No solamente es el M Notebook, está Gemini Pro, están todos los espacios de Google, ¿no? Y te dan tu cuenta de 800 teras también, ¿no? Que lo debes tener tú en la versión Pro, ¿no? Justo las pruebas que estoy haciendo ahorita y les estoy enseñando,
es con la versión gratuita que tenemos en Chatter, ¿no? Porque acá, digamos, en Chatter de Lauret no tenemos una versión pagada de Gemini Pro, pero sin embargo, con la versión gratuita me ha dejado hacer todos estos demos que les he enseñado. Entonces, sí, Sí, hay sí, varios se puede. tutoriales en YouTube, hay varios tutoriales en YouTube y en el mismo Gemini donde te pueden ayudar para que puedan, pero sí tienes que pagar un VPN, ¿no? Algunos hay VPN gratuitos, ¿no? Yo pago creo que $1 por el VPN, pero lo utilizo para varias cosas, ¿no? Ujú. Excelente. Y bueno, entonces esta era la segunda opción, que a mi parecer también es muy válida, porque se puede hacer, por ejemplo, para cursos de física, lo que uno se imagine, ¿no? Como docente, cualquier tema que queramos que el alumno lo haga interactivo como un juego, lo podemos plantear acá con Gemini, ¿no? Y la tercera opción es los GEMS. Entonces, por ejemplo, em, son como los ChatGPTs. Entonces, en estos gems, básicamente yo puedo crear un nuevo gem, ¿no? Le digo, le doy las instrucciones, le agrego, digamos, lo que es la cuenta de conocimiento, non-files. Y, por ejemplo, acá tengo un gem que había creado, que es un generador de cómics, ¿no? Que básicamente le doy las indicaciones que cualquier tema que me plantee el alumno lo transforme en un cómic para que pueda explicarlo. Entonces, acá le digo, por ejemplo, el alumno pregunta, explícame la rotación del electrón y el spin, ¿no? Y me va a crear un cómic explicando, digamos, toda esa parte, digamos, del spin, ¿no? Todavía la parte de imagen tiene unas fallas Google, sobre todo en lo que es los textos, y funciona mejor en inglés que en español, ¿no? Por ejemplo, para esa parte de cómic, ¿no? Creé otro gem donde le pedí que me dé la explicación en español y me hizo algo un poco extraño, ¿no? Pero otra cosa interesante de los gens es que estos son los gens que nosotros podemos crear, pero hay unos ciertos gens que Google los ha depurado, que son estos dos, y seguramente va a ir soltando más, ¿no? Uno es para jugar ajedrez, que prácticamente es una aplicación para jugar ajedrez con ella, y el otro que es el Storybook. Entonces, en el Storybook, yo le digo, por ejemplo, que era un storybook que le había pedido, le voy a pasar el problema de los heraldos negros de César Vallejo y lo que quiero es que simplemente me cree ilustraciones, ¿no? Como para hacerlo más interactivo. Entonces, por ejemplo, acá les muestro un poco cómo queda. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé, golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido, se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo. Por ejemplo, con esta aplicación se puede hacer ilustraciones de cualquier tema, ¿no? Un poema, un cuento. Y otro de los usos que tiene, por ejemplo, es este acá. Acá le puedo puesto un prompt que le digo, créame una historia para un público universitario de 20 años que explique el principio de incertidumbre de Heisenberg de una manera entretenida, ¿no? Entonces me ha creado este cuento para un público un poco mayor. Física brillante, con una curiosidad tan grande como el universo mismo. Su lugar favorito en el mundo era el bullicioso laboratorio de la universidad, donde los equipos zumbaban y las pantallas brillaban con datos. Pero lo que más le fascinaba era el reino invisible, el mundo cuántico. Un día, el Ara se embarcó en un nuevo experimento. Quería medir con una precisión sin precedentes tanto la posición como el momento de una partícula diminuta, a la que cariñosamente llamaba cuantón. Estaba convencida de que podía superar las limitaciones de experimentos anteriores. Con el corazón latiéndole fuerte, el Ara ejecutó su primera prueba. La pantalla parpadeó, mostrando una lectura clara y nítida de la posición del cuantón. ¡Perfecto!, exclamó con un puño en alto. Pero cuando intentó medir su momento inmediatamente después, la lectura de la... No sé si lo ha hecho siempre creo que le da un tonito infantil, pero uno puede ajustarlo, por ejemplo, para que toque temas un poco más complejos, ¿no? Entonces,
Esas eran las tres herramientas, o sea, el notebook, las aplicaciones y los Gen, que a mi parecer se pueden usar bastante, digamos, en la parte educativa, ¿no? Sobre todo los notebooks. Entonces, no sé, ahí eso es lo que les quería enseñar. No sé qué les parece o de repente qué consultas tienen respecto a este tema. Muchas gracias, Ricardo. Excelentes propuestas. Aquí empiezan las consultas. Dale, Daniel. Por favor, Bueno, con primero que total nada, confianza. muy interesante lo que has mostrado. Justo mientras estabas hablando, estaba abriendo Gemini y le estaba poniendo el prompt para que creara un juego vinculado al aprendizaje de los idiomas. Y sin irme al HTML, ahí en la pantalla he logrado que me empiece a aparecer preguntas y respuestas con opción de mostrarme los resultados, ¿no? Bien interesante. Ahora, lo único que sí me ha quedado una duda y que me gustaría ahora explorar es lo que mencionaba justo el profesor que me antecedió, que decía que mejor ¿Mm? sería sacar una cuenta a través de un VPN para poder tener acceso a toda la suite, ¿no? Entonces, no sé si podrías ampliar un poquito ese tema, sobre el tema de la suite. Yo lo he utilizado ahorita con el Google, con el Gemini que está disponible para Perú, pero de repente si podrías ampliar y comentar un poco tu experiencia sobre las posibilidades que da poder utilizar una cuenta Pro utilizando un VPN y tener acceso a toda la suite y a las diferentes herramientas que hay, ¿no? No sé si nos podrías ampliar un poco ese tema. Sí, Muchas bueno, yo en gracias. realidad tengo una cuenta pro a nivel personal, ¿no? O sea, es una cuenta propia que justo pago por lo de mi hijo, eso. Y acá tenemos una cuenta gratuita en el Chapter. Ambas cuentas las he creado desde Perú, o sea, no uso VPN, ¿no? Entonces ahorita las pruebas, por ejemplo, que hemos visto, las he hecho con la cuenta gratuita y como les comentaba, no he usado, digamos, ese truco del VPN, ¿no? Sin embargo, sí me está dejando crear, eh, digamos, todas las aplicaciones, ¿no? Puedo usar tanto Pro como, digamos, las aplicaciones, los storybooks. No tengo ahorita a la mano exactamente, digamos, hasta cuánto me permite eh, la cuenta gratuita, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se comparte una aplicación, como por ejemplo pasaba con ChatGPT, alguien creaba una aplicación, por ejemplo, con la cuenta pagada y la compartía con la cuenta gratuita, los de la cuenta gratuita la podían usar, ¿no? Entonces, si los alumnos tienen sus cuentas gratuitas de Google Gemini, no creo que tengan ningún problema en usar las aplicaciones, ¿no? Sobre todo que esas aplicaciones, como son HTML, ni siquiera necesitamos de Google Gemini, ¿no? O sea, podrían crear su aplicación, copiar el HTML, insertarlo, por ejemplo, en Blackboard, y ahí cualquier alumno lo podría usar, ¿no? Ni siquiera necesitarían la cuenta de Google, ¿no? Para lo que es Notebook, sí, pero si hacen el notebook, digamos, si ustedes crean el notebook y lo comparten, el alumno solamente va a poder interactuar, digamos, con ese notebook compartido, con con los contenidos que ustedes le han subido, ¿no? Pero para la parte de interacción también no creo que tengan problema, ¿no? Realmente siempre el problema con estas cuentas, tanto en ChatGPT y eso, es para crear, ¿no? Pero no tanto para consumir lo que han creado otros. Excelente, muchas gracias. Solamente una última pregunta por mi parte, que Ujú. era, esto que has mostrado de alguna forma es para la educación, digamos, básica, regular, pero en el caso, por ejemplo, de educación universitaria, ¿lo has probado para aprendizaje de algunos cursos de, por ejemplo, matemáticas para universitarios o algunos cursos de letras de repente, pero de nivel superior? ¿Lo has probado trabajando con algunos otros recursos? Claro, en lo personal no, porque tengo un hijo pequeño, pero sí he visto que se han creado aplicaciones para matemáticas más avanzadas, ¿no? O sea, en realidad, como han visto la tabla periódica, ¿no? Si yo le doy un tema a cualquiera, por ejemplo, de repente un tema relacionado con física, con ingeniería, no creo que tenga problemas en hacerlo, ¿no? La idea es agarrar, digamos, conceptos claves, o sea, no te va a hacer quizás todo un simulador, sino conceptos claves que le puedan servir a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, una tabla periódica,
o de repente una aplicación que permita medir, por ejemplo, el rozamiento de un plano, ¿no? Cuando está, o otra aplicación de repente que te permita medir a otro concepto de física específico, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas aplicaciones tienen que ser aplicaciones pequeñas, ¿no? No se va a poder hacer quizás un simulador muy complejo o algo así, pero sí, no creo que en realidad haya problemas en utilizarlo en cursos más avanzados. Perfecto, muchas gracias. Creo que hay una consulta también. Además, ujú. Del profesor Bruno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tu explicación, súper buena. En realidad, Ricardo, yo tengo una pregunta así puntual porque yo soy usuaria principalmente de ChatGPT y no sé si es porque estoy un poco todavía básica en ser usuaria, que no he encontrado este tipo de, digamos, de herramientas que tú has presentado que sí tienen Gemini, ¿no? Entonces, quería hacerte la consulta de si tú comparas las dos inteligencias artificiales, ¿qué tan ventajosa es Gemini versus el ChatGPT? Hablando de las versiones pagadas, ¿no? En ambos casos. Voy a justo mostrar para hacer la comparativa. Yo he hecho la prueba antes de comenzar la reunión y lo he probado con Claude, que tenemos la versión pagada, con ChatGPT la versión también pagada y con Gemini la versión gratuita, ¿no? Entonces, quizás por estos temas o por el tema específico, pero en la versión pagada de Claude hasta ahorita ya voy como 3 interacciones y me está dando error la aplicación, ¿no? Y como pueden ver, no es la aplicación, usando el mismo prompt, ¿no? No es una aplicación tan interactiva, tan interesante como la que me creó Gemini en una sola petición, con un solo prompt, sin ningún error. Y ChatGPT también sigue generando la aplicación, pero todavía no termina y sigue dando errores, ¿no? Entonces, por lo menos en esta prueba me parece que Gemini lo hubiera, eh, digamos, depurado más esta parte de desarrollar estas mini aplicaciones, ¿no? Sobre todo para la parte educativa. Entonces, en esa experiencia, sí creo que, quizás para este caso específico de uso de mini aplicaciones, me parece que Gemini está funcionando mejor, ¿no? ChatGPT y Claude también te permiten hacer desarrollo, pero me parece que es para un desarrollo un poco más como el que usamos día a día, por ejemplo, en el trabajo, que es procesar datos y cosas así, pero aplicaciones, digamos, como autocontenidas, yo consideraría Gemini. Justo como comentaba, mi hijo crea estas aplicaciones y son aplicaciones sencillas, pero a la primera le entiende y te va creando y va permitiendo depurando. Ok, muchas gracias. Ujú. Gracias, profesora. Luis, te doy la palabra, Luis Alba. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muy interesante, Ricardo, lo que mencionas. Y interesante la última pregunta también para ver cuál es mejor o cuál es peor entre Gemini o Gemini o Claude o GPT, ¿no? Personalmente, a mí me encanta mucho el GPT. Siento que es muy sólido. Claude también me parece que es muy profesional. O sea, digamos, para términos, o sea, para educación superior, creo, desde un punto de vista personal, que la redacción y todos los contenidos, la interacción, la profundidad y todo ello, creo que el GPT y el Claude me parece que da un poquito más de ventajas que el Gemini. O sea, en lo que yo he experimentado. No sé cómo va a estar ahora Gemini, ¿no? Sí me parece que, por ejemplo, para temas de educación básica, Gemini es mucho más juguetón, pero eso no buscamos un poco, eso no lo buscamos mucho, o mejor dicho, privilegiamos un poco más el tema de la profundidad y la parte de la redacción en algunos aplicativos. Sin embargo, no son los únicos. Por ejemplo, eh, actualmente estoy desarrollando, no por temas educativos, sino trayendo un poco la educación a la industria, digamos, al trabajo, ¿no?
y estoy desarrollando actualmente en la compañía un programa para lo que es la parte de capacitación en la parte de seguridad operacional. Y justo conversaba ayer con un compañero, con un amigo que trabaja en lo que es instructivos para compañías grandes, transnacionales, y le comentaba lo mismo, la misma pregunta me salía, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo creo, por ejemplo, los PPTs, como SliceGo, por ejemplo, me pareció bueno, el Gamma también, muy bueno, para crear contenidos, ahora mejora muchísimo. Siempre las versiones de pago son versiones que son muchísimo, muchísimo más potentes. Y ahí hago una pequeña pausa, ¿no? Abro unas comillas porque no es solamente, digamos, la parte ética, el hecho de utilizar, digamos, no copiar lo que ya tienen otros autores, porque eso a todas luces es un tema antiético, y más en nosotros que somos profesionales en la parte de educación, ¿no? Entonces, pero también existe la parte antiética dentro de la distribución pago o en la adquisición de de lo que son estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente pago los $20, porque no pago el de 200, pago los $20 para el GPT todos los meses, ¿no? Y tengo algunas otras aplicaciones en las cuales pago, ¿no? Y pago mucho y es una cuenta que va largamente más allá de lo que pago por el cable, por internet en la casa y tal, ¿no? O sea, es muy, muy grande la cuenta, pero eso significa, digamos, invertir en mis herramientas de trabajo, o sea, porque yo estoy pagando por justamente rentabilizar eso. Entonces, digamos, me he atrevido un poco a hacer ello, ¿no? Porque me han ofrecido en el camino también, por ejemplo, hay aplicaciones que le dicen los bots, ¿no? Los bots y tienen una lista completa, digamos, de GPT, Gemini, Envato, CapCut, y todos esos artículos, y toda esa lista las tienen ahí. ¿Y qué hacen? Ellos crean un servidor. Por ejemplo, si a mí me cuesta $20, me dice, te doy por 7 soles, te doy el GPT. Y hacen digamos, como si fuese un un alojamiento virtual remoto donde ahí ponen la aplicación. Entonces accedemos varios, digamos son 50 que acceden ahí, y esos que acceden bajo un acceso con código, y ahí puede utilizar, y como es compartido, claro que eso es ilegal, ¿no? Eso es ilegal. Entonces, utilizar eso, digamos, ser parte de la corrupción también, ¿no? Entonces eso, digamos, yo creo que no resiste análisis, ¿no? Entonces, pero eso está, y en Perú está, y lo promociona y lo vende por los chats y todas esas cosas, ¿no? Entonces, digamos, eso es por un lado, ¿no? Ahora, yo creo que, por ejemplo, volviendo al tema, no es solamente tener, por ejemplo, el ChatGPT, el Gemini o tener el Claude, ¿no? Sino, además, creo que esto debemos combinarlo con otras cosas. Por ejemplo, si yo voy a utilizar ChatGPT, yo puedo hacer, por ejemplo, toda la que es la guía instruccional para ver todo lo que son videos, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Dame toda la guía instruccional, todos los videones, te da los segundos, qué cosa es, cuál es el enfoque, absolutamente todo. Y con eso, por ejemplo, puedo ir a crear videos, ¿no? Entonces el CapCut, ¿no? Que eso también tiene una versión de pago, y también eso cuesta 29 soles al mes, ¿no? También lo pago igual, ¿no? Entonces con eso creas videos. Entonces videos muy rápidos que te sirven para el TikTok, que te sirven para todas esas medias que utilizan mucho, porque ahora las personas, o sea, si vamos, y en eso tiene razón, mucha razón Ricardo, ya las nuevas generaciones no leen tanto como leíamos nosotros antes, porque la mediación es diferente. Entonces tenemos que adecuarnos a eso. Si queremos lograr conectar, tenemos que estar a tono con lo que está en la tendencia actual. No tenemos que luchar contra eso. Entonces, al contrario, sacar la ventaja. En esa ventaja significa conectar para poder mediar y poder transmitir lo que se quiere dar como aprendizaje. Por ejemplo, ese CapCut, ¿no? Me da unos videos y me da, por ejemplo, los intros y las salidas. Me puede hacer interactuar. Es impresionante. Realmente es impresionante todo lo que hace. Yo me he quedado así, wow. Que no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que eso existe en el mundo ahora.
Otro, por ejemplo, es el Envato, ¿no? ¿Nos puedes dejar el enlace, Luis, en el Sí, chat yo luego solamente de con las eso, herramientas que yo, comentas? ya perfecto, perfecto, yo le voy a pasar ahí, ¿no? Sí, pero con esto yo les voy a dejar, yo en algún momento solamente les voy a compartir algunas de las experiencias y la voy a redactar para poder eh, ver este tema más a profundidad, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, utilizar el ChatGPT con el CapCut, el Envato, por ejemplo, para todo lo que son fotos y videos, por ejemplo, el Articulate, ¿no? Que son cursos asincrónicos, justamente para no bajar los videos y hacer el HTML5, por ejemplo, que es mucho más rápido. En vez de cargarlo y que se te cuelgue y esté dando vuelta la ruedita, tienes que hacerlo mucho más ágil para que los alumnos tampoco no se les quede colgado, porque, o sea, los alumnos que están en Lima pueden que no tengan problemas, pero algunos que están en remoto, de repente es un drama que les pases una información que para ellos está mal diseñada, ¿no? No solamente en la parte pedagógica, sino en la parte tecnológica, ¿no? El RISE, por ejemplo, lo usas para cursos sencillos, el Heiken por ejemplo, utilizar para el InVideo o el EvenLab. Entonces, son muchas las herramientas. Yo creo que hablar solamente de ChatGPT o hablar solamente de Gemini o hablar solamente de Claude es, digamos, hacer una simplificación no adecuada, sino tenemos que hablar de un ecosistema en el cual podamos nosotros interactuar de manera mucho más profesional, ¿no? Definitivamente ese foro yo creo que debe ser para encontrar, o sea, dentro de las experiencias de nosotros yo encontré esto y esto es lo que a mí me funciona y eso es, digamos, las recomendaciones que doy, ¿no? Y eso para que abreviemos, porque son tantas las aplicaciones, son tantísimas las inteligencias artificiales, que uno se puede pasar la vida tratando de encontrar cuál es la mejor, pero si alguien consiguió algo que es bueno, que es productivo, que tiene aplicaciones directas y que además tiene un costo razonable, bien. Ese es mi comentario, y muchas gracias Ricardo, Silvana, gracias por el foro y nada, ahí estamos para seguir avanzando con este tema de educación y la tecnología. Muchas gracias. Gracias, Luis. Ya Comentarios. luego te busco para que nos compartas también lo que nos acabas de comentar. No, genial. Gracias. Perdón, Ricardo, querías comentar. Sí, no, decía Luis, gracias por sus comentarios y bueno, por ejemplo, por comentar algo que sucede dentro de nuestro chapter, ¿no? Nosotros tenemos varias herramientas y probando, a veces es bueno probar las principales, hay otras, y cada uno va a encontrar, yo les comento desde mi experiencia, ¿no? A mi parecer, pero si ustedes prueban Claude, ChatGPT, de repente para uno de ustedes les parece mejor Claude o ChatGPT para unos temas, ¿no? Siempre hay que probar en varias herramientas lo que queremos hacer y ver lo que sale mejor, digamos, para lo que estamos buscando. Genial, sí, así es. Pedro, tenías ahí una preguntita. Hola Silvana, hola Ricardo, ¿cómo están? ¿Qué tal? No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, primero felicitar por el tema muy interesante. Yo quería hacer algunos aportes también con lo que señalaba el colega que me antecedió. Comparto el punto de vista, creo que no se trata de señalar necesariamente, creo, cuál es la mejor, sino depende mucho de la persona, depende de sus intereses, sus objetivos. En mi caso, por ejemplo, soy suscriptor, pago también por ChatGPT y pago por Gemini, y creo que cada una cumple su rol dependiendo, repito, de los objetivos. En el caso, por ejemplo, en uno de los trabajos que publico en mis redes con inteligencia artificial, alguien me preguntaba con qué app lo hiciste, ¿no? Y esa es una pregunta que muchas veces me hacen, pero la respuesta que doy es una mezcla de inteligencias artificiales y desde mi punto de vista, ahí está la idea, mezclar, probar, complementar. Y, por ejemplo, una de las preguntas que le hicieron a Ricardo con respecto
yo también utilizo esta herramienta de Gemini para generar apps y lo utilizo en la educación superior. Yo les recomiendo, por ejemplo, utilizar para recopilar saberes previos. Evidentemente va a influir el tipo de curso que uno dicta, la naturaleza. Yo soy comunicador y dicto diversos cursos teóricos ligados a la comunicación. Y, por ejemplo, en cursos como teoría de la comunicación, comunicación política, estos apps que se pueden crear con prompts en Gemini, evidentemente me sirven para plantear justamente cómo llegan mis alumnos a hacer una interacción lúdica, pero entendiendo el nivel de comprensión. Entonces, es muy interesante porque la herramienta también te puede ir haciendo mucho más complejo la interacción, mucho más compleja la interacción. Entonces, sí lo he utilizado a nivel de educación superior, ya lo inserto en todos mis cursos, hago apps y muy fácilmente un alumno que no tiene, digamos, la cuenta pagada lo puede abrir, así es que la recomiendo lo que ha hecho y Notebook LM es otra forma también muy interesante. Yo tengo en el caso de Notebook, utilizo también la versión, en este caso, de gratuita y me sirve mucho, digamos, para crear videos, podcasts, mapas conceptuales, y mucho va a depender de las fuentes, de cómo tú elabores tu prompt, y creo que ahí está la dinámica, y yendo más allá y también recogiendo lo que Silvana nos decía al inicio, en algún momento espero compartirles con ustedes. Por ejemplo, utilizo Sora para generar una serie de videos que complementan lo que decía quien me antecedió. Tú puedes utilizar Eleven Labs para las locuciones y mezclarlo y utilizar Perplexity con ChatGPT para las fuentes. Por ejemplo, a mí me encanta ChatGPT desde el punto de vista de la gente que busca. Entonces, cada herramienta tiene fortalezas, debilidades y claro que entramos en un tema también de percepciones, ¿no? Cada uno va a percibir que esta herramienta es la mejor. Yo los invito, como decían también quien me antecedió, a probar diversas herramientas y sobre todo a mezclarlas, a co-crear algo nuevo. Y aquí hay mucho de creatividad, de tiempo y de gusto por el uso y por la cuestión también de pensar en el alumno, ¿no? Eso es lo que quería comentar, Silvana y Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pedro. Ya lo voy a estar invitando entonces a una siguiente sesión. Muchas gracias por los comentarios. Les cedo la palabra a Sergio. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en consonancia con los demás, entonces entendemos que los servicios de inteligencia artificial están en una competencia brutal, ¿no? Entonces, básicamente están buscando generar mejores servicios. Entonces, lo peor que podríamos hacer es casarnos con alguno de ellos, ¿no? O sea, quien te ofrezca lo mejor, lógicamente en el mercado vas a tener que hacerlo, ¿no? Dentro de estas propuestas, ¿no? Entonces, día a día, ¿no? Ahora está el ChatGPT 5, ¿no? Y todo y la visión que tienen ellos, está Manu por el otro lado, como agente también, que te ayuda mucho en educación superior, y esta propuesta que tiene Google, que supone que es una propuesta completa porque te maneja toda la suite que normalmente nosotros trabajamos, es decir, Gemini, trabajamos con el M Notebook, pero no olvidarnos también, como la reunión pasada, el uso, por ejemplo, del Google App Script, ¿no? Para hacer también todas estas apps que se pueden formular en Gemini o también los puedes hacer en Google Apps Script, ¿no? Pero sobre todo, el tema de centralizarlo en tema de educación superior es en el estudiante, ¿no? Y hay un tema que yo he aprendido, o sea, he integrado, aprendido con H de alguna manera, ya desde el principio del trabajo de dado, ¿no? En UPC, ¿no? Y es el involucrar, lógicamente, de manera activa al estudiante dentro de este proceso que nuestro colega lo menciona como una co-creación, ¿no?
Entonces, es decir, que el estudiante trate de ser lo menos pasivo frente a nuestras herramientas, sino que se convierte en el real co-creador de ello, ¿no? Entonces, el año pasado nosotros, comenzamos a trabajar en la inclusión de lo que denominamos el aprendizaje más personalizado, la enseñanza personalizada, que era un reto, ¿no? El gran reto de la educación por competencias, porque algunos a la educación por competencias le dan el aspecto negativo que es muy aplanadora, o sea, te dice, tú tienes que lograr esta competencia, pero muchas veces nosotros tenemos talentos, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollas talentos si la competencia te nivela, ¿no? Entonces, y cuando estás en ese enfoque, te preocupa más de los que no logran la competencia, y todas las herramientas son para los que no logran, pero no está desarrollada tanto para elevar quizás estas capacidades, ¿no? No estoy en contra, al contrario, ¿no? Pero siempre es bueno hacer esto de tratar de, o siempre nos dicen, de tratar de ¿cómo se llama? De hacer un aprendizaje personalizado, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un aprendizaje personalizado? Utilizando las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y los estudiantes tienen diversas formas de poder aprender, ¿no? Ya lo sabemos, algunos que son más auditivos, otros son más visuales, otros son más interactivos, otros son más kinestésicos, y cada una de nuestras carreras son diferentes. Yo, por ejemplo, en una de las carreras que enseño, es en ciencia de actividad física y el deporte, muchos son deportistas. Tenerlos en un aula, ¿no? Prácticamente colonial, como lo que tenemos que nosotros, nuestras aulas son, de verdad un poco antiguas, ¿no? Porque todavía mantenemos ese tipo de organización que no ha pasado, pues, desde los abuelos de los abuelos, ¿no? Un profesor adelante y todas las sillas, ¿no? Mirando hacia adelante, etcétera, ¿no? Y los estudiantes, por ejemplo, los de deporte no te mantienen ni 15 minutos sentados, ¿no? Ellos necesitan estar activos, ¿no? Porque la mayor parte son deportistas, trabajan con su cuerpo, su inteligencia sale de ello, ¿no? Y también por parte de nosotros es insalubre tener a un estudiante más de 45 minutos sentado, ¿no? O sea, en salud pública conocemos que si tú no haces actividad física y te mantienes sentado más de 45 minutos, 50 minutos, ya le estás haciendo un daño a la salud pública de los pobres estudiantes, ¿no? Y de ustedes también, ¿no? Bueno, los profesores no, porque por lo menos estamos caminando, ¿no? Nosotros nos pusimos podómetros para ver cuál era la actividad física del profesor y el alumno, y los profesores estaban mejor que los alumnos, pues los pobres estudiantes están todos sentados. Entonces comenzamos a utilizar, por ejemplo, en el caso de términos como la biestadística, ¿no? Entre otras, todos estos tipos de app ya directamente al celular, y recolectamos datos, ya necesitamos de repente un software estadístico hasta complejo. Nosotros tenemos software estadístico que podemos hacer, qué sé yo, machine learning, modelos de regresión, los estocásticos, etcétera, y todos se trabajan en base a Google Apps Script, por ejemplo, o al entorno de apps de Google, y los estudiantes comienzan a recolectar datos, y en el mismo momento están viendo cómo cambian los datos en sus celulares, o recolectando datos y viendo, pues, lo que nosotros queremos ver. La personalización del aprendizaje entonces es vital. Entonces, y estas herramientas son pero brutalmente importantes para eso. Pero yo creo que una recomendación un poco de lo que hemos vivido este año de aplicar de repente este modelo, es hacer que los estudiantes realicen estos materiales. O sea, que no solamente sea el profesor el que haga las actividades, sino que el estudiante tome un mayor protagonismo. Uno de los elementos, por ejemplo, era de integración de estas, era el típico, ¿no? Que hace la semana pasada también se discutió en un gran webinar sobre lectura, que hizo también Loret con UPC, y es cómo fomentar la lectura y el problema de la lectura, etcétera, ¿no? Entonces, y nosotros pues tenemos en algunos cursos libros bastante densos y complejos, ¿no? Entonces, y a veces el utilizar el lenguaje, el aprendizaje invertido, el decir, oye, primero lee y después vienes con tus conocimientos, a veces es interesante el que puedan tener estos microaprendizajes primero. Básicamente lo que nosotros hicimos era lecturas complejas con muchos capítulos, las cuales nosotros diseccionábamos y organizábamos a través de, por ejemplo, ChatGPT con un chat específico, ¿no?
que le llamamos cátedra sobre, qué sé yo, sedentarismo, ¿no? Y un libro complejo para entender el sedentarismo hasta un nivel bastante profundo, ¿no? Y con este chat ellos podían interactuar, ¿no? Pero tenían que hacer con el LM Notebook un diseño de un podcast, ¿no? Como menciona Ricardo también el uso de estos podcasts, ¿no? Entonces, podcasts que están bien estructurados y que muchos de ellos son bastante auditivos y que puedan estar entendiendo de esa manera. El mapa mental es espectacular, yo también lo uso para estudiar. Justo ahora me metí en vacaciones un curso de teología para aprender un poco más y ni se imaginan pues cómo tener un mapa mental rápidamente, el meter lecturas, meter libros, etcétera, y organizar la información, compararla, debatirla, etcétera, es vital. Y este LM Notebook tiene esa característica, ¿no? Y el Gemini te convierte pues en cómic, eso lo estuvimos haciendo el año pasado también para enseñar ética con cómics. Entonces, todos estos elementos lo desarrollan. Tenemos un podcast que desarrollan los estudiantes, a ver si lo tengo por acá, pues está en Spotify. Entonces, ellos hacen como un aula revertida, ¿no? Porque nosotros queremos que una persona que no lea antes para que venga con esos conocimientos y a veces no tiene estos hábitos de lectura. Entonces, si nosotros le hacemos entender un poco qué es la lectura a través de un buen resumen de un podcast, de un buen resumen de un mapa mental, etcétera, etcétera, más bien ellos lo que encuentran después de debatir, de trabajar, de escuchar sus podcasts, de mejorarlos, etcétera, al revés, después de la clase, ellos pueden leer mucho mejor porque comprenden y ya no les aburre el texto porque ya lo conocen. Ellos lo hacen mucho con este tema de ver los resúmenes de películas que está de moda, ¿no? Entonces, a veces en vez de ver una película entera, ven un resumen, ¿no? Y después les gustó y se ve la película, ¿no? Porque ya le entienden, ya saben de qué se trata. Entonces, el entender que era lo que se hacía de repente antes en la educación tradicional, donde el profesor resumía todo y trataba de organizar, entonces es una buena manera de utilizar la IA para que ellos fabriquen y generen todo este tipo de tipos de aprendizaje y vamos yendo directamente para eso. Y acuérdense también como podemos utilizar en el Google Forms, las respuestas de Google Forms, cuando ya se encuentran, por ejemplo, en el feedback, tú puedes mandarle un feedback personalizado de manera automatizada al estudiante. Es decir, yo fallé en algo y yo ya te puedo devolver qué es lo que fallaste, cómo mejorar, cuáles son las herramientas de aprendizaje posterior y podemos reevaluar, por ejemplo, aquellas cosas que a veces se nos olvida dentro del proceso tan importante que es la evaluación. Es decir, ¿qué hacemos después de una evaluación? ¿Qué hacemos de un examen parcial, de un examen final, etcétera, etcétera? Esa reevaluación puede ir directamente específica para cada estudiante y no ya hacerla de manera general, no explicando pregunta por pregunta, etcétera, sino cada estudiante recibe exactamente en qué falló, qué le falta y hacerle una ruta de aprendizaje bastante automatizada para que cada estudiante sepa en qué ha fallado y cómo puede aprender. Y lógicamente hay un tema ético, sí, ¿no? Porque necesitamos también el apoyo de que se nos den estas herramientas, ¿no? En otros países los profesores hasta nos deducen del impuesto a la renta la compra de computadoras, libros, el acceso a todas estas herramientas que las utilizamos. Yo utilizaba el chat de GPT de $200, lo probé una vez, o sea, ¿no? Entonces, pero ¿qué significa? No es una gran parte del sueldo, no lo podría utilizar pues todo el año, ¿no? Para elementos específicos, ¿no? Pero sí debería haber una puerta abierta a eso, ¿no? Quizás por un tema por impuestos o algo, pero deberían ayudarnos para este tema como lo hacen otros países o como lo hacen hoy día las empresas que deducen de sus impuestos que pagan, deducen todas las herramientas de trabajo, ¿no? Pero un profesor no puede deducir su laptop, no puede reducir sus gastos de las capacitaciones que tiene, no puede reducir los gastos de estas herramientas que utiliza para los alumnos, y esto genera un gran perjuicio y lo único que nos deducen es gastos en hoteles,
gastos en restaurantes y gastos en artesanía, ¿no? Que no tiene nada que ver con la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, esto es una cuestión separada. Pero gracias, Ricardo, por lo que has comentado. Me parece excelente cómo lo estás trabajando, y es un reto para todos nosotros como docentes, el poder generar y poder integrar y poder integrar la inteligencia artificial a nuestros estudiantes, ¿no? Un abrazo a todos. Gracias, Sergio. Sergio, ya le he venido invitando. Ya, Sergio, te voy a volver a llamar para que nos compartas. Él tiene experiencias muy bien diseñadas con uso de IA donde involucra al estudiante, como lo comenta. Así que cualquier momento Sergio nos viene a mostrar con un poquito más de detalle. Muchísimas gracias por lo que compartiste y tus comentarios. Estamos con la hora. Le cedo la palabra unos minutos más. Creo que mira, Ricardo, lo que has abierto con presentar 3 herramientas, las ganas de que, la verdad que ya todos estamos explorando un montón, ¿no? ¿Cómo ha cambiado nuestras vidas? Bueno, acá seguro Eddie, cuéntanos, Eddie, o de repente Eddie quería hacerle una pregunta a Ricardo, no sé, no se vayan, unos minutitos más, por favor. Dale, Eddie. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, gracias al ponente, y bueno, yo soy fan de esta sesión de todos los viernes, no me la pierdo para nada. Y aprendo bastante en realidad, ¿no? Bueno, yo soy economista, yo dicto matemática financiera en UPC, entonces, bueno, suscribí a ChatGPT de pago y también a Gemini Pro, ¿no? Son bien potentes las herramientas, creo que se complementan. En particular, ¿cómo lo uso? Pues uso, por ejemplo, para hacer simuladores, ¿no? Dado que es matemática, son fórmulas y tal, y la idea es poner datos y ver cómo cambian los escenarios, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, uso bastante los simuladores para mate financiera, ¿no? Entonces puedo usar Gemini, puedo usar ChatGPT, y me ayuda bastante a explorar esto con los estudiantes en vivo, ¿no? Simplemente estamos en la sesión de interés simple, interés compuesto, les paso el enlace, ¿no? Más allá de yo estar en la computadora y explicar, les digo ya, abran la app, cambien el dato y ahora veamos qué tal, cómo cambian los escenarios, lo cual me parece bastante interesante. Ahora, otra cosa que estaba explorando entre las diferencias entre ChatGPT y Gemini es que ChatGPT pues ofrece los GPTs que entiendo que se pueden compartir, ¿no? En cambio, los GEMS no estoy seguro que se puedan compartir, creo que son más como para uso personal. Entonces, yo he creado ya varios GPTs a nivel de trabajo, ¿no? Los creo y los comparto con los colegas. Y bueno, el proyecto que tengo ahora es crear un GPT para los estudiantes, ¿no? Para poder desarrollar ahí cada sesión, habilitar temas para que ellos revisen como si estuvieran en una tutoría, ¿no? Y ahí cargar toda la información. Básicamente eso es lo que quería comentar. Me parece bastante genial lo que han comentado, lo de Notebook LM, que luego también lo uso bastante, el tema de los audio podcasts, el tema de los videos overview, ¿no? De los mapas mentales. Quizás por ahí también agregaría el tema de Google AI Studio para aquel docente que quiera hacer material de audio, ¿no? Totalmente personalizable lo puede hacer, ¿no? Google AI Studio tiene un modelo dentro de la cantidad de cosas que tiene, que se llama el modelo TTS, en el cual simplemente le das un texto, ¿no? Y te hace como si estuviera haciendo pues un podcast, ¿no? Como tipo Notebook LM, pero personalizado, ¿no? Donde tú puedes controlar la salida, ¿no? Ya sea con un speaker o con 2 speakers, ¿no? Yo lo he probado, me parece bastante chévere. Y bueno, ¿no? También el tema de crear con VO2, ¿no? O bueno, con VO3, quienes tienen la versión de pago de Gemini, ¿no? En realidad, ese era mi comentario. Muchas gracias por todos los aportes. En realidad se aprende bastante de cada sesión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, por compartir. Eso es lo que justo buscamos en estas sesiones, que sea un espacio, una comunidad donde todos aprendemos, ¿no? Yo aquí ya he llenado mi hojita de apuntar los siguientes speakers, todas las herramientas que vamos a probar, nos dejan con la curiosidad. Y excelente. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber despertado este tema, mira, en todos los participantes. Y nada, acá Diego, que creo que ya se tuvo que ir, me decía que quería compartir un GPT para someterlo a prueba. Ahora lo busco y le digo que lo haga a través del chat.
Y nada, encantados de escucharlos, de seguir compartiendo. Y ahora vamos a preparar a ver con qué venimos la siguiente semana. Muchísimas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Gracias. Excelente Gracias. sesión, muchas gracias. Chao, Buen fin de muchas semana. gracias.